externo de Aladio, que es la empresa que fabrica lavarropas eh, y lavavajillas. Bueno, y también me ha tocado ser presidente del clúster. Algo que me gusta mucho es Córdoba Mejora también, que ahí lo que ayudamos es a que la situación de Córdoba mejore, y el foco lo ponemos más que nada en la educación. Y también apoyo un montón de fundaciones de emprendedorismo. Y bueno, el año pasado hice todas las certificaciones de EXO, de organizaciones exponenciales, de EXO Coach, y además en BATE somos Delivery Partner. Entonces, bueno, a partir de acá les voy a empezar a comentar de qué se trata esto de la transformación exponencial. Vamos a tratar de hacer algo corto, rápido, ágil, y al último vamos a abrir preguntas, porque les hemos propuesto que estas Fast Talk sean de unas media hora en total, para no robar tanto tiempo, y después de cosas podemos ampliarlo o volver a tocar algún tema en particular. Bueno, todos sabemos que la tecnología está cambiando el mundo y bueno, menos mal, la que somos parte, la mayoría de la empresa, de una empresa de tecnología. Pero esta transformación que está llevando la tecnología del mundo es una transformación muy profunda. De hecho, ya vamos a ver que esta se refleja en la cuarta revolución industrial, porque más que nada la tecnología ha afectado tanto que lo que está llevando es a que cambien los modelos de negocios. Y ese cambio ya es mucho más profundo que automatizar un proceso que hoy se está haciendo manualmente. Y bueno, de hecho, Dave Rose, que es un inversionista muy importante de Estados Unidos, dice que cualquier compañía que fue diseñada para el éxito del siglo XX está destinada al fracaso del siglo XXI si es que no se actualiza. Y eso es lo que les va a pasar a muchas de las empresas si no hacen esa transformación digital o esa transformación exponencial. Y fíjense que esto lo hablábamos antes del COVID, y el COVID lo que hizo es acelerar totalmente este proceso. Si las empresas no se actualizan y actualizan su modelo de negocio y no se digitalizan, van a morir, y antes de tiempo, porque de hecho esta pandemia nos aceleró y nos mostró eso, ¿no? Hay algo importante que son las tecnologías exponenciales, que también muchos las conocen. Dentro de ellas impresión 3D, inteligencia artificial, realidad aumentada. Bueno, tenemos unas 15, cada vez son más las tecnologías exponenciales. ¿Y qué característica tienen las tecnologías exponenciales? Es que son todas aquellas que doblan su capacidad y reducen el precio a la mitad en un periodo regular. Por ejemplo, cada 12 meses, 18 meses. El primero que nota esto fue Moore, en la cantidad de transistores que entraban en un microprocesador, y que notaba que cada 12 meses se duplicaba, cada 18 en realidad en ese momento, y bajaba su precio. Pero esto mismo pasa también con estas tecnologías y exponenciales. Pero lo interesante es que en este momento se da una convergencia de todas esas tecnologías exponenciales. Yo comentaba también que ahí hablamos mucho de machine learning, o hablamos mucho de inteligencia artificial. Cuando yo iba a la facultad, hace más de 20 años, ya hablábamos de inteligencia artificial. ¿Qué pasaba? ¿Por qué no era tan importante en ese momento? Porque no estaba la conjunción de dos o tres cosas que tenemos ahora, como es todo lo que es Big Data, todo lo que es la capacidad computacional, desde quantum computing, pasando por la capacidad que tienen los procesadores, y también todo lo que tiene que ver con Internet de las cosas. Juntando esas tres cosas hace que sea mucho más potente hoy aplicar inteligencia artificial y todos los algoritmos. Bien, normalmente las tecnologías exponenciales tienen inicialmente un comportamiento que es desertivo, ya no sabemos si va a funcionar o no. Muchas veces uno piensa en blockchain, que no se encuentra todavía bien, bueno, para dónde va, cuál va a ser la aplicación, no sabemos si va a tener un crecimiento o no exponencial, hasta un punto determinado donde empiezan a crecer exponencialmente, se encuentra ese crecimiento. Les voy a pedir a todos si pueden mutear los micrófonos, así es que nos podamos escuchar bien. Bueno, y un segundo, así lo muteo yo desde aquí. Bueno, estamos. Entonces, a partir de un momento empiezan a tener un crecimiento que es exponencial. Y eso ha pasado con la mayoría de estas tecnologías que mencionamos recién.
Ya no tengo que comentarles porque el COVID hizo esto, ¿no? Pero ¿qué significa, qué implicancia tiene un crecimiento exponencial? Si decimos que damos 30 pasos lineales, son 30 metros. Pero si queremos dar 30 pasos exponenciales, o sea que cada uno sea el doble que el anterior, damos casi 28 vueltas a la Tierra. Eso el COVID lo dejó muy claro ahora. ¿Y cuál es el principal problema? Fíjense que las organizaciones no están preparadas para un crecimiento exponencial, ¿sí? Están preparadas y están pensadas para crecimientos lineales. Y por eso, no solamente hablando de Argentina, sino más que nada hablando de las grandes potencias, fracasaron la mayoría de las organizaciones ante el crecimiento exponencial que tuvo el COVID, porque no estábamos preparados para ese tipo de crecimiento. ¿Cuáles son las características que tienen esas tecnologías exponenciales? Son 6, pero nosotros vamos a ver 4, que son las más interesantes. La primera es que es digitalizada. Hoy todos vivimos digitalizados. Si no tenemos nuestro celular, prácticamente no existimos, nos volvemos para buscarlo. Fíjense que a los chicos les es más importante la presencia en Instagram que la presencia física. O sea que hoy nuestra vida pasa por lo digital. De hecho, Tesla podemos verlo como un iPad con ruedas, ¿sí? O podríamos verlo como una app con ruedas, ¿sí? O sea, es tan digital que se va hasta ese extremo porque a su vez se va actualizando día a día. Después tenemos también que las tecnologías exponenciales son disruptivas, tal es el hecho cuando salió el auto autónomo de Tirale una Google, prendida a la y luz, bueno, Nico. Prendémela. sí. Hola. Sí, por favor, si pueden mutear los micrófonos todos. Por ejemplo, tenemos el auto de Google, que en su momento cuando salió también era disruptivo, y en ese momento no sabíamos si iba a funcionar o no. Hoy ya sabemos que este auto en algunos estados de Estados Unidos ya está funcionando. De hecho, tiene más de 20.000 vehículos y uno lo puede llamar como un Uber y los pasa a buscar directamente este tipo de vehículos. Y así como esto también ya vamos a tener los drones o los tipo helicópteros autónomos que nos van a pasar a buscar, tecnología que también ya se está invirtiendo. Ahora, fíjense cómo esto a su vez disrumpe otro tipo de tecnologías. Por ejemplo, el CEO de Volvo dice que una vez que todos los autos sean autónomos, va a incluir, o sea, directamente el seguro se los va a dar incluidos los autos. O sea que una disrupción en una industria termina disrumpiendo otra industria en particular, que es la industria del seguro. Y va a pasar, si no, como a Kodak, que en el mismo momento que Kodak entra en bancarrota, Instagram se vende por $1.000 millones de dólares. ¿Y por qué pasa esto? Porque el modelo de negocio que tenía Kodak estaba basado en la escasez y no en la abundancia. Ese es el principal cambio que empezamos a tener con esto de la transformación digital, o más que nada de la transformación exponencial, donde los modelos de negocios tienen que dejar de basarse en la escasez, que era yo compraba un rollo de fotos y era caro, y entonces sacaba la menor cantidad de fotos posible, lo pensaba 10 veces antes de sacar una foto o de tomar una foto. En cambio, Instagram, el negocio está pensado en que mientras más cantidad de fotografías saque, mejor es, mejor funciona ese modelo de negocio, ¿no? De hecho, el mismo Kodak cae en bancarrota y había sido el que había inventado la máquina digital, ¿no? La paradoja. Por eso hay un libro muy interesante que se los recomiendo, que es Abundance, de Peter Diamandis, que es el creador de la Universidad Singularity, que lo que nos dice Peter Diamandis es que vamos a lograr una abundancia, gracias a las tecnologías exponenciales, vamos a lograr una abundancia completa en el mundo, y que va a ser cuando todos tengan energía, tengan casa, tengan agua, tengan educación, tengan alimentación y tengan libertad. Y eso lo vamos a lograr gracias a las tecnologías exponenciales. Y es el primero que empieza a hablar de todas estas tecnologías exponenciales y de esas características que tienen. Otra de las características es desmonetizada, ¿no? Fíjense, hoy ya ninguno de nosotros queremos pagar por un diario, ni queremos pagar por escuchar música, pero tanto es así que ya los autos autónomos, ya hay aparatos que convierten determinada marca de autos en autónomos que solamente cuestan $999 y cada vez va a ir bajando más. O sea que cada vez los modelos de negocio tienen que basarse en la abundancia y no tanto en el costo, ¿no? Porque ese costo cada vez va a ser más demonetizado. Y por último, democratizado, ¿sí? Por ejemplo, el caso de Wikipedia logra democratizar, o sea, hoy todos tenemos acceso a la información, está por todos lados, y solamente teniendo un acceso a Internet nos iguala a todos en la misma situación. Y eso también se va a lograr con el Google Loom,
que es cuando vamos a poder tener en todo el mundo a disponibilidad Internet, que es uno de los proyectos Google Balance que está trabajando hoy Google. Todo esto aquí nos lleva a la cuarta revolución industrial. ¿Y qué es la cuarta revolución industrial? Es la conjunción de todas estas tecnologías exponenciales que convergen en el mismo momento. Y esa convergencia, lo más interesante, es que lleva a un cambio del modelo de negocio. Decimos que la cuarta revolución industrial implica un cambio en el modelo de negocio, ¿sí? Y ahí nos lleva a entonces, ¿qué es la transformación digital? En realidad la transformación digital es la lucha que tienen las empresas para sobrevivir. ¿Ante qué? Ante la amenaza que tenemos, la amenaza existencial de la disrupción digital que está causada por esa cuarta revolución industrial. Es decir, toda esa conjunción de todas estas tecnologías llevan a que los modelos de negocios cambien. Y si nuestras empresas no se adaptan a estos cambios, van a morir, van a quedar obsoletas, van a ser disrumpidas como le pasó a un montón de industrias que tuvieron su Uber o tuvieron su Airbnb que los pasaron por el costado. Muchas hoy pueden estar muy bien, pero no sabemos si a futuro por dónde puede venir el Uber, que normalmente no es la competencia, sino los miles o millones de emprendedores que son mucho más ágiles y que pueden salir con ideas disruptivas que dejen a las empresas obsoletas. Acá tenemos 3 libros que son importantes. Primero, La Cuarta Revolución Industrial, de Klaus Schwab, donde plantea la existencia de las tecnologías exponenciales. Después el libro de Abundancia, de Peter Diamandis, donde dice que estas tecnologías generan esa abundancia y los modelos de negocios tenemos que buscar esa abundancia nueva. Por ejemplo, Uber, ¿dónde busca la abundancia? En la cantidad de conductores que hay disponibles y la cantidad de vehículos que hay disponibles para que puedan ser manejados por estos conductores y propuestos. Entonces busca esa abundancia. Airbnb, donde busca la abundancia, y la cantidad de departamentos o habitaciones disponibles que hay en el mundo, y entonces va a buscar esa abundancia y es la que tiene. Google, donde busca la abundancia, y la cantidad de información que hay en el mundo dando vueltas. Si busca esa abundancia. Lo que nosotros tenemos que pensar es dónde hay una abundancia y cómo la podemos aprovechar. Y después está este libro, que es Organizaciones Exponenciales, que lo que hace es ver cómo las organizaciones se pueden conectar con esa abundancia. Y acá la parte interesante es que Salim Ismail, que es el que escribe este libro, que también lo recomiendo, para mí fue uno de los libros que me cambió cuando lo leí hace unos 4 años, me rompió la cabeza y me metió en este tema. ¿Qué hace Salim Ismail? Y empieza a estudiar todas estas organizaciones y dice, ¿por qué estas organizaciones tienen un crecimiento exponencial? ¿Y por qué estas organizaciones acceden y administran bien la abundancia? ¿Y por qué? Porque esas organizaciones tienen un crecimiento desproporcionadamente grande, y le llaman desproporcionadamente grande 10 veces por lo menos que una comparable, y lo que determina es que hay 11 atributos, se los voy a comentar muy rápido, no voy a entrar en detalle, que son los que caracterizan a esas organizaciones exponenciales. Lo primero es tener un propósito transformador. Hoy, más allá de la misión y la visión y los valores, tenemos que tener un propósito, que es cuál es el impacto que nuestra empresa quiere dejar en el mundo. Es muy importante para atraer a clientes, para atraer a colaboradores, etc. Lo segundo que tienen estas organizaciones son empleados de demanda, y aquí es el caso de Uber. Uber no tiene empleados, sino sí tienen el core, pero no los tienen los millones de personas dispuestas a manejar un auto. Son a demanda, y eso puede tener un crecimiento exponencial. También se basa en una comunidad y entorno. Eso es toda una comunidad. El ejemplo más claro de comunidad es la comunidad de los que somos fanáticos de Apple y que lo defendemos como si fuéramos dueños. Ese realmente es el sentido o el gran valor que tiene una comunidad. Algoritmos, hoy el mundo está rodeado de algoritmos, hoy casi todas las empresas van a terminar siendo empresas de software, y lo más valioso de una empresa termina siendo un algoritmo. En el caso de Uber o Airbnb, es el algoritmo más importante, que puede determinar de manera rápida cuál es el precio y cuál es el vehículo que más rápido me puede llevar de un lado al otro. Apalancarse en activos externos, es decir, no comprar todo, sino ver dónde hay abundancia de activos y utilizarlos. Por ejemplo, el Airbnb lo detecta bien y dice, abundancia hay en la cantidad de gente que tiene disponible, y directamente, en vez de lo que le costó a Marriott un montón de años llegar a tener miles de habitaciones disponibles, lo logra Airbnb en poquito más de un año. Compromiso, lo que se llama engagement, es lograr que esa comunidad que tenemos esté comprometida.
Después vamos a lo que son las partes internas, que son las ideas, que tenemos que tener interfaces. Hoy es muy importante tener una buena interfase que sea amigable, que tenga usabilidad, que tenga experiencia de usuario, porque es la que va a captar toda esa abundancia externa y la va a llevar a nuestro interior, que los cuadros de mando sean online, es decir, que tengamos información online y en tiempo real. ¿Sí? No nos sirve de nada analizar la información a fin de mes. Que tengamos experimentación, o sea, que sea la cultura de la organización experimentar. Tratemos de experimentar en todo lo que se pueda. De hecho, en Bates creamos el Bates Lab precisamente para crear también esa cultura, para seguir con la cultura de experimentar. Pero no solamente experimentamos con tecnología, sino experimentar en cualquier área de la organización. Autonomía se refiere más que nada a que los equipos sean cada vez más autónomos, que trabajen con metodologías ágiles, que utilicen, por ejemplo, los OKR, que esto sí les va a comentar bien qué son Celeste, en la próxima charla. Y por último, todo lo que es tecnologías sociales. Y hoy está muy de moda por todo lo que es el trabajo remoto. Aquí hablamos desde compartir archivos, desde utilizar herramientas de videoconferencia, herramientas como las de Atlassian, como las de Jira, como Teams, hasta, por ejemplo, los robots, que es uno de los que tenemos en el laboratorio nosotros, robots de telepresencia. Estos son un poco los atributos que él encuentra en las organizaciones, y él dice que por lo menos si tenemos entre 4 y 5 atributos, podemos alcanzar ese crecimiento de 10 veces en nuestras organizaciones. Pero vamos allá, después sale el segundo libro, donde es la transformación exponencial, porque nos quedaba claro qué teníamos que hacer, pero no sabíamos cómo lograr esa transformación, qué pasos teníamos que seguir. Entonces, en todas estas empresas empieza a aplicar una metodología y llega a esto que se llama el ExoSprint, donde son un conjunto de pasos que en 10 semanas lo que logra es hacer un cambio del mindset. Se ponen a trabajar equipos, unos trabajan en el Edge, que el Edge son equipos de vanguardia que van a buscar la nueva disrupción, y los otros trabajan en el Core, que es buscar innovación, y ahí vamos a hacer una diferencia entre lo que es innovación y disrupción. Innovación es mejorar algo existente, disrupción es aquello que deja totalmente obsoleto la forma que lo estamos haciendo hoy. La innovación se puede manejar internamente en las organizaciones, las disrupciones no, y para ello tenemos que crear organizaciones distintas o manejarlos por fuera de la organización. Y a lo largo de esas 10 semanas se empieza a hacer un descubrimiento, después se hacen sesiones de disrupción, se empieza a construir y validar, y se llega a iniciativas que cumplen con la condición de ser exponenciales, porque se basan en esos 11 atributos, y además algunas son disruptivas y otras son innovadoras, ¿sí? Entonces, por un lado teníamos los ingredientes que nos dan las organizaciones exponenciales, y por otro lado el recipiente que nos da la transformación exponencial, que es el cómo hacerlo, que es esta metodología. Que consiste en que primero en una planificación, después una sesión de awake, que es una sesión de despertar, es darles a todos los mismos conceptos, y más que nada es un poco, es lo que yo estoy haciendo ahora, pero un poco más larga, hacer una sesión de unas 2 o 3 horas comentando bien todas estas herramientas, todas las tecnologías exponenciales, cuáles son los atributos, cómo funcionan los atributos. Después una sesión de Align, donde se alinea todo, es decir, que es un ExoCanvas, pues son los diagramas que se usan para colocar esos 11 atributos, qué es un Business Model Canvas, y etc. Después se arman equipos, que pueden ser equipos, por ejemplo, en este caso, 2 equipos Edge y 2 equipos Core. ¿Para qué? Y para que uno trabaje en esas 10 semanas tratando de buscar nuevas iniciativas que sean disruptivas, y el equipo Core, iniciativas que sean innovadoras. Unas modifican el modelo de negocios, o sea, las Edge pueden modificarlo, y las Core no modifican el modelo de negocios. Y de esa forma, aplicando estas 10 semanas, se pasa de una organización, acá simbolizada por un cuadrado, a una organización simbolizada por un círculo, que eso sería una organización ya con innovación. Y fíjense que lo que están en verde son las disrupciones. ¿Y por qué? Y las manejamos externamente. ¿Por qué externamente? Porque el sistema autoinmune, que es resistente al cambio, impide que se hagan grandes disrupciones en las organizaciones actuales. Por eso la recomendación es manejarlos por fuera. Y así nos podemos transformar del mamut, que puede ser hoy la organización, que no se actualiza digitalmente, que no se actualiza exponencialmente, transformarse en el animal que ustedes quieran, que es mucho más ágil, que puede crecer exponencialmente, que está preparado para esos crecimientos exponenciales. Entonces, ¿qué logramos después de esas 10 semanas? Un conjunto de iniciativas que son exponenciales, que están validadas. Esto quiere decir que
nos fijamos si el mercado las va a consumir, si las va a querer, que captan la abundancia, eso es muy importante, o sea que tienen un modelo distinto, en vez de la escasez, es en la abundancia, que utilizan tecnologías exponenciales, que implementan los atributos, esos 11 atributos de las organizaciones exponenciales, y neutralizan esa resistencia al cambio, que es el sistema autoinmune. Pero lo más interesante después de esas 10 semanas es que hay una transformación en el mindset de los que participan en esas 10 semanas, en ese exosprint, ¿sí? Y qué es lo más interesante que le queda a una organización. Muchas empresas hoy, el gran problema para aplicar la transformación digital o la transformación exponencial es el cambio de mente, el cambio de mindset, el cambio de la forma de pensar, el tratar de evolucionar. Muchas empresas creen que como están bien y no hace falta, y les viene el Uber por el costado. Esto a modo de resumen de la charla, y ya para ir terminando, por un lado aparecen las tecnologías exponenciales. Estas tecnologías exponenciales producen la cuarta revolución industrial. ¿Y qué hacen las empresas para adaptarse? Aplican la transformación digital. Ahora, muchas empresas piensan que la transformación digital es solamente automatizar lo que hoy hacemos manual, o automatizar más, o ponerle machine learning, o ponerle inteligencia artificial a lo que hoy lo estamos haciendo medio automático, ¿sí? O semiautomático. Y no, es un cambio de mindset, es distinto. Por eso cuando vamos y hablamos de transformación exponencial, decimos que las tecnologías exponenciales generan abundancia, que plantea Peter Diamandis, y luego una organización exponencial se conecta bien con esa abundancia y utiliza todos los conceptos de la cuarta revolución industrial. Y entonces partimos de nuestra organización cuadradita y terminamos en nuestra organización con innovación orientada a la abundancia, aplicando ya todo lo que es la transformación digital y eventualmente organizaciones externas que sean disruptivas y que implementen esa disrupción, neutralizando así el sistema autoinmune que es la resistencia al cambio. Y para ir cerrando, quería mostrarles este video, y es lo que no les tiene que pasar hoy a las empresas que están concentradas, peleando con la competencia, concentradas en el día a día, y no se dan cuenta por dónde viene el Uber, por dónde viene la disrupción, por dónde viene aquello que nos va a dejar totalmente obsoletos y totalmente fuera de mercado, y realmente nos va a llevar a la crisis y a la destrucción de nuestra compañía, ¿sí? Esto es lo que no tenemos que dejar que nos pase, ¿sí? Por eso hacemos la pregunta, y es: o disrumpimos o somos disrumpidos. Disrupt or be disrupted. ¿Qué queremos ser? Nosotros elegimos, ¿sí? Si en nuestra organización queremos ser disruptores o queremos ser disrumpidos. Bueno, hasta aquí un poco lo que yo les quería comentar. Abrimos ahora para algunas preguntas, dudas, consultas. Bueno, Fuerte el último video, Mario. ¿cómo? Fuerte el último video. Sí, y lo corté ahí, pues después está cuando se queda con un pedacito de cada uno. Yo creo que es fuerte la imagen, pero es importante porque es muy gráfica, ¿no? Y pasa que muchas de las empresas no lo ven hasta que ya lo tienen encima, ¿sí? Y lo más interesante de la transformación exponencial o la transformación digital es este cambio en el modelo de negocio, y no tanto en aplicar una nueva tecnología. Es, diríamos, un cambio cultural, y eso es lo que tienen que entender las organizaciones, y es a lo que se va. Y esto implica mucho esfuerzo. De hecho, si ustedes se ponen a ver lo que nosotros hemos venido haciendo en Bates, queriendo transformarnos también digitalmente y exponencialmente, lleva un montón de esfuerzo, ¿no? Aplicar OKR lleva mucho esfuerzo, empezar a tener la cultura de experimentación también lleva mucho esfuerzo, cuánto nos llevó tener el Bates Lab, y después empezar a desarrollar proyectos y etcétera, tener tableros online, bueno, aplicar todo lo que significa estar preparado para un crecimiento exponencial. Es complicado. Y estos serían los factores internos. Después, por otro lado, está, bueno, ¿dónde vemos abundancia? ¿Dónde hay abundancia que podamos ir a captarla y que nos permita un crecimiento rápido?
que quizá la pregunta más importante que nos tenemos que hacer: ¿a dónde hay abundancia? Si uno piensa en los atributos exponenciales, lo primero que tiene que tener es un propósito. Y ahí tiene que ver también con el propósito personal, o sea que todos deberíamos trabajar nuestro propósito personal, y a partir de ahí la organización tener su propósito de transformación masiva. Y después de eso, empezar a pensar en la abundancia, empezar a pensar en las comunidades y cómo puedo aprovechar esa abundancia y cómo puedo aprovechar esas comunidades. Y después cómo me organizo internamente, porque si yo capto con una abundancia, el crecimiento va a ser exponencial. Y entonces tengo que prepararme internamente. Por eso cuando vemos los 11 tributos, el que está arriba es el PTM, el propósito transformador masivo, y después a la derecha tenemos los externos, que van a cómo captamos la abundancia, y el segundo, los de la izquierda, que son los internos, cómo administramos esa abundancia. Que no nos pase como el COVID, que de golpe viene un crecimiento enorme y no tenemos cómo administrarlo. Eso puede pasar también en una organización. Si no estamos preparados, nos lleva un crecimiento exponencial y nos lleva a puerto directamente, ¿no? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Ahí hay una pregunta, Mario, de Federico. Sí, Dice, acá estoy en el chat. hablamos de la abundancia en las empresas. ¿Sabemos o tenemos algún indicio cuál es la abundancia que Bates persigue? Es buena la pregunta y creo que estamos en búsqueda. De hecho, yo creo que hay varias abundancias, y una de las abundancias puede ser la necesidad de tecnología que hay, la necesidad, y yo lo que diría acá es la necesidad de tecnología, la necesidad de desarrollo, la necesidad de software, pero más que nada, y eso está orientado al PTM, la necesidad de que ese software esté en tiempo y forma. Sí, creo que ese es el problema más grande que hoy tiene la mayoría de las organizaciones, y que ahí hay abundancia y tenemos que ir a tratar de satisfacerla. Es decir, ¿cómo logramos poder tener lo más rápido posible una solución para los usuarios, para las empresas, etcétera? Y ese es un gran desafío, ¿sí? Yo mostraba antes el video que ahora ya está viralizado, está por todos lados, pero el video que en China hacían un edificio en 2 semanas, y decía: ¿por qué pueden hacer un edificio de 40 pisos en 2 semanas y nosotros demoramos años para hacer software? O sea, hay algo que tenemos que tratar de cambiar. Si logramos eso, yo creo que hoy hay muchísima abundancia y podemos eh, accederla, ¿no? O sea, y por eso nuestro PTM está un poco orientado hacia eso: tratar de hacer soluciones inteligentes lo más rápido posible o en el tiempo que requieren los clientes. Y sabemos que es un desafío grande, ¿no? Hacer esto. Por eso también tiene que ser algo que nos cueste realizar ese PTM, que no sea simple de lograr. No sé si está respondida, Federico, la pregunta. Igual, si tienen ideas de abundancia, son bienvenidas, ¿no? Creo Que que podamos otra atacar. abundancia, creo que otra abundancia también es digamos, la creatividad de nuestros colaboradores, ¿no? La creatividad, el conocimiento que ellos tienen, y bueno, es nuestro desafío poder administrar esa abundancia y bueno, y darles el espacio. Y en eso también la participación de ellos cuando trabajemos con los OKRs también es importante, ¿no? En función de eso. Sí, muy bueno, Ro, la acotación. Sí, hay esta abundancia, y también tenemos que ver cómo podemos manejarla, esa abundancia, ¿no? O te diré, cómo podemos captarla. Después está el lado de administrarla, pero cómo podemos lograr captar esa abundancia, que creo que sí, que es mucha, ¿no? Creo que tenemos otra pregunta acá. ¿A qué proyectos aplicará o está aplicando para esta transformación digital? ¿Se ampliará a todos los modelos de negocios de Bates en el futuro? Sí, la idea es esa, por eso estamos trabajando, no solamente a todos los modelos de negocios de Bates, sino a las empresas también del grupo Bates. Y lo bueno que tiene es que esto lo podemos aplicar a cualquier tipo de empresa. Desde una empresa tradicional, como puede ser un fabricante de electrodomésticos, por ejemplo, Haier, que es el fabricante más grande del mundo de electrodoméstico, que es chino, es una organización exponencial. O sea, aplica mucho de estos atributos. Obviamente que no es simple, es un camino
complejo. Cuando la empresa es más grande es más complejo es porque hay que cambiar la cultura. Yo siempre digo que los emprendimientos están mucho más cerca de poder hacer esto, de poder lograrlo. ¿Por qué? Porque esos emprendimientos tienen más agilidad porque son menos gente y no tienen un bagaje cultural de muchos años. Pero esto se puede aplicar a cualquier modelo de negocio de los actuales debates y lo que estamos haciendo es pensando en cómo podemos aplicarlo. De vuelta están todos invitados, las ideas son bienvenidas para ver cómo logramos aplicar este modelo exponencial en la mayoría de los negocios de debates. Tenemos acá, Carlos, si puede alcanzar lo exponencial sin tener un conocimiento a nivel experto de las tecnologías aplicadas. Sí, supongo que acá tecnologías aplicadas se refiere a las tecnologías exponenciales, me parece. En realidad, a ver, hay algunas empresas que lograron ser exponenciales a veces de casualidad, sin tener estos conocimientos. La ventaja que tenemos es que al conocer todas estas metodologías, todas estas técnicas, todas estas prácticas, uno tiene más posibilidades de lograr ese crecimiento exponencial, que si lo hace a prueba y error, ¿no? Eso es bueno. Ahora, si lo que te referís a si lo podemos lograr sin ser experto en alguna tecnología exponencial, yo creo que tenemos que utilizarlas sí o sí, alguna de estas tecnologías exponenciales. Y si no sos experto, necesitamos a algún experto, alguien que la conozca bien o lo contratamos, ¿sí? Pero lo más interesante es que tenemos que utilizar esas tecnologías exponenciales, que son muchas, bueno. Seguramente Cristian, no sé si está Cristian por acá, pero seguramente Cristian después nos va a dar una charla específica que él tiene armada de las tecnologías exponenciales, donde va a hablar de cada una de esas tecnologías exponenciales. Otra pregunta, ¿esos libros citados en la presentación se pueden conseguir en español? Algunos sí, otros no. Abundancia está en español. En Organización Exponencial está en español. Transformación Exponencial todavía creo que no. Y esos son algunos de los libros. Después tengo, si les interesa, tengo un listado como de 10 o 15 libros que están interesantes, pero bueno, estos son los libros bases, les diría, ¿no? Hay muchos libros muy piolas, sobre todo sobre la transformación exponencial y la transformación digital y sobre modelos de negocios, y etcétera. Acá vemos que Celeste pasó el libro, ya nos pasa el libro directamente acá. No sé si es el libro, el link al libro, pero sí, está en español. Les cuento que yo cuando lo leí en inglés y al poco tiempo lo encontré en español. Lamentablemente mi inglés no es el mejor, así que, pero ya había perdido todo ese tiempo. Dice, si vale, si puedes compartir después esos otros libros de los que hablas, buenísimo. Sí, a ver, tengo una presentación que si me dan un segundo, por ahí se toman la pantalla y ya les muestro los otros libros. Un segundito. A ver, no lo tengo acá. Bueno, si no, se los comparto después. Pensé que los tenía acá a mano. Ya apenas los encuentre, se los comparto. Los tenía acá está. Un segundito. Ahí estamos. A ver si se ve ahí. Compartir. ¿Ven ahí? Sí, Estos perfecto. son algunos de los libros. Si quieren tomar la pantalla, está el libro de todos, ¿no? Porque acá no solamente tienen de la parte exponencial. Este libro, me olvidé de comentarles, Propósito Transformador Masivo, que está en español, es el último, salió hace poquitos días, el 2 de mayo, que es de Palau y de Ángel María Gutiérrez, creo que es.
que habla específicamente de cómo plantear el propósito transformador masivo, pero no solamente de una organización, sino también personal, que está muy interesante porque creo que es la base de todo. Después tenemos todo lo que tiene que ver con metodología ágil para la creación de startups, como Lean Startup, de Eric Ries, Lean Analytics, el Manual del Emprendedor, que es muy buen libro, y este último libro, que es de Jürgen Apelo, también salió hace poco, que es Startup, Scale Up y Scale Up, que es un libro muy interesante porque nos presenta un montón de técnicas. Después están todos aquellos que hablan de cómo armar un modelo de negocio, la propuesta de valor y cómo testear las propuestas de valor. Y este último de Invincible Company, lo que tiene, también sale hace muy poquito, que es también de la saga de Osterwalder, que escribe todos estos libros con muchos dibujitos, como me gustan a mí. Ahí lo que habla es cómo logra una empresa tener un portafolio de proyectos y de productos, y cómo esos proyectos y productos lo tiene cada uno en su estadía y los puede ir probando. Después los otros van más a aquellos atributos de la parte izquierda, o sea, que nos permiten administrar, como Management for Happiness de Management 3.0, o Lacracia, Revolución Plataforma, Closing the Chasm, o lo que tiene que ver con OKR, que estos son dos y hay algunos otros más interesantes. Estos son algunos de los libros. Hay otro más que me gusta mucho también, que es de Peter Diamandis, que se llama Bolt, que ahí nos dice, bueno, qué características personales tenemos que tener para poder capturar esa abundancia o manejar esa abundancia. Hay otro que se llama ¿Por qué fallan las transformaciones digitales? Les digo que el 70% de los proyectos de transformación digital fallan. Y bueno, ese libro nos comenta bien por qué falla o por qué no, por qué hacerlo, por qué no hacerlo. Pero bueno, estos, no sé si alcanzaron a tomar notas, son algunos, son libros interesantes. Quizás los que más soportan lo que hablamos hoy son los tres: el de abundancia, organizaciones exponenciales y transformación exponencial. No sé si tenemos alguna otra pregunta. El Celeste dice que el libro está también en inglés. Bueno, gracias Cele, gracias Cele. Se ve perfecto. Acá dice, y la viabilidad económica de estas transformaciones es una limitante para los modelos y estructuras de negocios ya consolidadas. Bien, es una buena pregunta esta. Sí, yo les decía recién que las empresas, mientras más consolidadas están, más complicado lo tienen para aplicar esto. Y por eso les decía que normalmente, ¿qué pasa? Las empresas más consolidadas pueden lograr innovación, pero no disrupción. O sea, lo que hacen las empresas consolidadas es, si van a disrumpir, crean nuevas organizaciones chiquitas donde los aíslan, no los ponen juntos. Por ejemplo, si Marriott quiere crear un Airbnb, no lo va a poner junto con su sistema actual o con la gente actual, porque el sistema autoinmune se lo va a comer. Sí, directamente, pero eso es sin querer, ¿no? Forma parte del ADN porque está cuidando el negocio de hoy, y todo lo nuevo, la disrupción es riesgo, ¿sí? La innovación también es riesgo. Mientras más innovación, más riesgo. Entonces, por eso es difícil que una organización que está funcionando, y más si le está yendo bien, logre disrumpirse. Kodak inventa, como les decía, la máquina de foto digital, y uno de sus empleados comenta y le dice, no, guárdalo porque esto nos juega en contra, esto nos va a disrumpir. Y termina siendo disrumpido. O sea, hoy el tema es, o te disrumpís solo, vos mismo, como hubiera sido el caso de Kodak, o va a venir otro y te va a disrumpir a vos. ¿Sí? Entonces, las estructuras ya consolidadas son más complejas. Se pueden hacer innovaciones, se pueden hacer adaptaciones, cuesta más, pero sí se puede hacer. Ahora, lo que tiene que hacer es empezar con este proceso para ver cómo arma o pequeñas estructuras, si son disruptivas que vayan afuera, o cómo logran colocar innovación, y más que nada hacer un cambio en el mindset, porque esto es cambio de mindset, ¿no? Bien, no sé si tenemos alguna otra consulta. Espero haberle respondido. Si no, por favor, abran el micrófono y la preguntan nomás directamente. No hace falta que la escriban. ¿Alguno que quiera hacer algún comentario, algún aporte? Están muy callados. Yo me quedé pensando, Mario, Fer.
en el concepto este de abundancia, en realidad es Sí, abundancia de la necesidad, de detectar una necesidad que sea ampliamente insatisfecha, ¿no es cierto? sí. Y que pueda satisfacerse también con abundancia. Hay como me parece que hay un Sí, concepto ahí fíjate doble. que sí, porque no solamente te diría abundancia de necesidades, sino a dónde hay abundancia, a dónde hay muchas cosas que no están siendo utilizadas hoy. Eso fue lo que pensó Airbnb, dijo, ¿dónde hay? Y bueno, hay mucha gente que tiene, por ejemplo, yo podría pensar hoy dónde hay abundancia, y por ejemplo los vehículos, que fue lo que pensó Uber. ¿Cuánto uso mi auto? Y lo uso un 5% del tiempo. Ahí hay una gran abundancia. Y como eso tengo que empezar a pensar a dónde hay abundancia, a dónde hay otras cosas que yo después pueda utilizarlos esto, ya sea para hacer un negocio o no. ¿Sí? Hoy fíjense que está empezando a haber abundancia de energía, ¿no? ¿Por qué? Si uno como abundancia de energía. Y hoy tenemos abundancia de energía. El tema es cómo la podemos aprovechar y la podemos almacenar. Si energía hay un montón. El sol está todo el día. ¿Cómo aprovechamos el sol? ¿Cómo aprovechamos el viento? ¿Cómo aprovechamos las olas? ¿Cómo aprovechamos los ríos? Pero más que nada el sol. Hay una gran abundancia. Entonces yo pienso, hay una gran abundancia, bueno, ¿cómo hago para captar y almacenar esa energía? Y entonces ahí empieza a cambiar. Por eso lo del libro de Peter Diamandis que dice que en pocos años no va a haber, vamos a haber alcanzado la abundancia total, en donde ya no vamos a tener pobreza y etcétera. ¿Y por qué? Y porque a su vez cada vez podemos tener comida más barata, podemos generar comida más barata. Todo esto en realidad uno lo dice y dice, no, ¿de qué me estás hablando si se muere un montón de gente pobre? Pero cuando uno ve a lo largo del tiempo, cuando uno ve que en 1800 y algo, el 90% de la gente estaba bajo la línea de pobreza, es decir, que vivían con $1 por día o menos de $1 por día, y hoy eso está más o menos en un 10, un 15%, y eso gracias a todas las tecnologías. Cuando uno empieza a ver y dice, ¿qué hubiera pasado esta pandemia si no hubiéramos tenido Internet? ¿No? O sea, lo duro que hubiera sido, lo complicado que hubiera sido. Bueno, y empieza a ver todas las tecnologías exponenciales, cómo logran bajar los costos y que cada vez estemos o satisfacamos más nuestras necesidades. Entonces, ahí es lo que tenemos que empezar a pensar. ¿Dónde tenemos esa abundancia y cómo la podemos aprovechar? Que uno la puede aprovechar también esa abundancia para un negocio o la puede aprovechar también para otro fin, ¿no? Digo, puede ser un fin noble de caridad. El único problema es que si uno no la ve desde el negocio, aquello que no tiene rentabilidad, que no se de alguna forma no se sustenta, es muy difícil mantenerlo en el tiempo, ¿no? Pero yo creo que el gran desafío es hacer un switch y empezar a pensar a dónde hay abundancia. ¿Sí? Que esos son los cambios. Si uno se fija, hoy las empresas que más valen son las que lograron captar esa abundancia, lograron detectar esa abundancia. Y eso es un poco lo que nos plantea. Y las tecnologías, y la pregunta va con la pregunta anterior, que alguien preguntaba si teníamos que ser expertos en tecnologías exponenciales. Digo, no, pero tenemos que conocerlas, porque esas tecnologías exponenciales son las que producen abundancia. Gracias a las tecnologías exponenciales producen abundancia. Y nosotros lo que tenemos que hacer es aprovechar la abundancia que generan las tecnologías exponenciales. No sé si fui claro, Fer. Sí, absolutamente, gracias. Bueno, ¿alguna otra consulta? ¿Alguna otra duda? Igualmente quedo a disposición si a alguien después se le ocurre o le quedó algo en el tintero, que lo haga, por supuesto, ¿no? Me manda un mensaje y listo, y lo conversamos. Bueno, entonces si Darío, no hay mal sí, simplemente iba a hacer un comentario y por ahí abre mucho sí, más bien. interrogantes esta charla que vos das y nos abre a repensar un montón de cosas más que hoy o ahora mismo que se nos ocurra alguna pregunta o alguna duda. Así que la verdad que está muy buena la información, pero es más esto, ¿no? De abrir nuevos interrogantes y que cada uno repiense su rol, sus ideas o lo que uno tiene pensado, un poco más en este marco de ser exponenciales. Totalmente. Y por eso iba yo también a que es un tema de organización, pero también un tema personal, ¿no? Y cuando Tal digo cual. disrupt to be disrupted, también nos pasa personalmente, ¿sí? Ujú. O nos disrumpimos o somos disrumpidos. ¿Y qué significa nos disrumpimos? Es el cambio permanente, ¿no?
es buscar la mejora continua y el cambiar. Hoy tenemos una competencia global a título personal y a título de empresa. Entonces, permanentemente tenemos que pensar cómo nos disrumpimos. Y qué tenemos que hacer, y bueno, capacitarnos, no queda otro. En definitiva, mientras más podamos capacitarnos, más podamos leer, que obviamente es un esfuerzo grande, ¿no? Pero si no, nos van a pasar por el costado. Y lo llevo también a título personal, porque muchos de estos conceptos se aplican también a título personal, ¿no? Y después, obviamente, a nivel organizacional. Y de vuelta, abierto para todo el que tenga ideas, etcétera, es parte de lo que queremos hacer, ¿no? Aportar para ver cómo podemos aplicar, cómo podemos crecer exponencialmente, cómo podemos disrumpir, ojalá tengamos ideas disruptoras, y también, ¿por qué no?, alguno tenga una idea de un nuevo emprendimiento o de algo por el estilo, y bueno, estamos dispuestos del lado de debate en apoyarlo, en ayudarlo con todo esto, y eventualmente, a través de Alaya, que invierte en emprendimientos, poder invertir también. Ayudarlos desde el punto de vista, desde cómo estructurar, ayudarlos desde el punto de vista tecnológico con el BATES Lab y con toda nuestra área de ingeniería, y, ¿por qué no?, si realmente es interesante, ayudarlos también desde el punto de vista de inversión. O sea, nos interesa el intrapreneur y el entrepreneur, o sea, el emprendedor y el intraemprendedor. ¿Sí? Las dos cosas son interesantes y cuenten con el apoyo nuestro. Les comento, es muy posible que estemos sacando, estamos haciendo ahora una prueba de una metodología para generación de startup y para crecimiento exponencial de startup, que lo hagamos también como parte de aquellos miembros, colaboradores de BATES que tengan idea o que quieran asociarse para tener alguna idea que sea disruptiva, ya sea para usarla en BATES o no, y darles el apoyo y bueno, después poder crecer en conjunto. Eso lo estamos terminando de armar y es muy posible que lo larguemos ya muy pronto. Excelente. Es parte de la experimentación. Bueno, entonces si no tienen más dudas, muchas gracias por esta primera. Y otro tema es, estas BATES Talk están abiertas, o sea, cualquiera, yo sé que todos son especiales, diría el libro de propósito de transformador masivo, todos tenemos una historia para contar, así que los invito a que cuenten su historia. Cuenten lo que saben, lo que les parece interesante, y para eso es la idea de estas BATES Talk, ¿sí? Que nos cuenten aquellos que les parece que es interesante para contar a otros, ¿sí? Bueno, gracias y nos vemos en 15 días, creo, Gaby. Sí, el jueves 21, los esperamos para la próxima charla con respecto a OKR, a cargo de Celeste. Y bueno, también subrayar esto que dice Mario, invitarlos a que se propongan, tanto como para conversar y llevar adelante la charla, como también para sugerirnos temas, ¿sí? Así que sean bienvenidos, nos escriben a PeopleCare y bueno, de ahí los tenemos en cuenta para este ciclo. Sí, agrego que no necesariamente tiene que ser algo tecnológico, ¿no? Por eso digo, todos tienen algo para contar, algo que sea interesante para el resto, alguna experiencia de vida, algo que les haya pasado, algo que quieran compartir. Me parece que todo es interesante y todo suma y siempre se aprende. Así que bueno, están todos invitados para proponerse o para proponer a alguien que cuente en este ciclo de charlas. Genial, gracias Mario. Bien, gracias. Bueno, les mando un abrazo a todos y que tengan una buena tarde. Nos vemos. Gracias, nos estamos viendo, gracias. Gracias, Mario. Chao. Gracias. Chao, gracias. Gracias. Chao, muchas gracias. Chao.